Veamos. Muy bien. Bueno, me están confirmando ahorita que sí se ve y se escucha bien, pero no hubo alguna interferencia o algún problema técnico. Entonces, vamos a seguir con la clase. Yo, la verdad, no sé si desde el principio no se escuchaba o si solo fue en alguna parte cuando hubo algún problema. Vamos a empezar. Bueno, la verdad habíamos tomado mayor cosa del tema, ¿verdad? Antes de este problema. Más que comentarles que vamos a analizar este caso de la responsabilidad que tienen los auditores. No sé si me escucharon hasta allí, pero vamos a... Muy bien, gracias. De verdad, una disculpa sincera, algo le toqué a la computadora que la verdad hizo que no hubiera audio desde el principio. Entonces, perdonen, vamos a retomar el tema. La verdad, no habíamos tomado en cuenta aún, desde el principio no se escuchó nada. Bueno, entonces les voy a comentar. Antes de la introducción y bienvenida, solamente conocimos la parte del objetivo de la clase y la información importante es la que yo les comentaba en cuestión de sus tareas, ¿verdad? Que para la próxima semana, la fecha comprendida entre el 11 al 15 de abril, estará habilitado el espacio para que ustedes puedan realizar descargar la parte que corresponde a la tarea que se les va a asignar. Eso fue lo único que yo ya les comenté y mencionarles que las evaluaciones de estas tareas serán entre el 18 al 22 serán las evaluaciones para que ustedes estén al pendiente. Les voy a mandar un correo con esa información para que la tengan presente. Y después de esto, pues empezamos a analizar este caso que está proyectado en la computadora. Yo se los estaba leyendo, lo vamos a leer nuevamente para entrar de lleno a la parte del análisis. Y el caso dice de la siguiente manera. Cielos, Jane Morse estaba impresionada. En su cubículo miraba fijamente de la computadora y no podía creer que había encontrado una entrada sin soporte por 500 millones en adquisiciones de cómputo. De inmediato llevó su descubrimiento a su supervisor, Cynthia Copper, vicepresidente de auditoría interna de WorldCom. Continúa, le indicó Cynthia. Su equipo de auditores internos continuó investigando esa noche y trabajaron hasta muy tarde para evitar que los detectaran, preocupados porque los podían despedir si los superiores descubrían lo que estaban haciendo. Grabaron la información en discos compactos porque temían que estos datos se destruyeran. Con frecuencia, los fraudes se inician a lo alto, y este era el caso de WorldCom. Bernie Earls, fundador de la empresa, le había dicho a Copper que no utilizara el término controles internos, pues afirmaba no lo entendía. Sin embargo, Copper luchó por el respeto y más recursos para el Departamento de Auditoría Interna. Le dijo a Earls que su división podía ahorrarle millones de dólares en operaciones poco rentables, con controles internos. En los años que surgieron, Copper comentó, comenzamos el costo de nuestro departamento muchas veces. A medida que Copper seguía el rastro del fraude, cada momento encontraba un obstáculo. A finales de mayo del año 2002, el equipo de Copper descubrió un hueco enorme en los libros. La compañía le había registrado miles de millones de dólares en honorarios regulares, pagados a compañías telefónicas locales como activos de capital. Este truco contable permitió convertir una pérdida de 662 millones en ganancias a 2.4 millones en 2001. La compañía
el Consejo Superior de la compañía, Scott Dubla, la llamó ¿a quién? A la supervisora de auditoría interna, que era Copper, y le preguntó qué estaban haciendo. Después le pidió que propusiera una investigación hasta el siguiente trimestre, pero ella se negó. En junio del año 2002, la compañía anunció que había inflado activos por 3.8 millones de dólares, el fraude fiscal más grande de la historia. Cuando la investigación estaba completa, la cantidad total del fraude había aumentado a una impactante cantidad de 11 millones de dólares. Bueno, este es un caso ficticio, ¿verdad? Que nuevamente les traigo. La pregunta para que nosotros analicemos y veamos cómo es que la debemos de trabajar es la siguiente. Si usted hubiera estado en el lugar de Copper, la coordinadora del departamento de auditoría, ¿qué haría en este preciso momento? ¿Cómo actuaría? O si fuera usted el empleado que estaba en la computadora, en su cubículo, con una mirada fija y con ese asombro, diciendo, ¿qué hago? Encontré una salida de tantos millones de dólares y no tiene soporte, y tras de esto tuvieron más problemas. ¿Qué postura? Bueno, primero identifiquemos qué fue lo que estaba pasando y luego qué postura vamos a tomar como auditores. Vamos a tener por lo menos 10 minutos para analizar este tema. Veamos entonces sus puntos de vista. ¿Qué postura entonces tomaríamos? Les voy a revisar por medio del chat o por medio del correo. Y una disculpa para todos los que me estuvieron escribiendo que no se escuchaba desde el principio. Espero sus opiniones entonces, compañeros. ¿Qué harían ustedes? Acá está casi que el fragmento principal del ejercicio. Quisiera escuchar leer sus opiniones. ¿Qué haríamos? Recuerden que en este momento ya se identificó ciertos movimientos que no son positivos. ¿Cuál es mi postura como auditor? Estoy trabajando como auditor interno de esta empresa y necesito saber, o yo quisiera saber, cuál postura tomarían ustedes. Espero un punto de vista de cualquiera de todos ustedes. ¿Qué harían? ¿Qué postura tomarían? ¿Identificaron ya registros mal elaborados? Hoy vamos a tener 3 espacios diferentes de participación, entonces quisiera solicitarles, ¿verdad? Que compartamos sus opiniones. Les voy a compartir el primer punto de vista que ingresa acá. Lo primero, ahorita les voy a leer el primer punto de vista que he recibido. Puedo recibir más. Lo primero que haría es investigar si no hay algún tipo de soporte para que ampare ese equipo que se compró, porque recuerden que fue por compra de equipo. Luego revisar exhaustivamente y lo reportaría al jefe inmediato. Si usted leyó el enunciado, es básicamente lo que ha hecho la compañera, ¿verdad? La supervisora. Uno de los subalternos o asistentes o auxiliares de auditoría encontró esa debilidad, la informó y ella lo que hizo fue investigar. Ese mismo día
se quedaron hasta tarde, buscaron información, incluso la copiaron en soportes digitales porque temían que al momento de decir qué era lo que estaba pasando, los mismos empresarios vinieran y cortaran esta información o hicieran algo para que ya no existiera documentación ante los hallazgos. Ella viene y presentó lo que encontró, y lo que le dijo el presidente del corporativo de la empresa fue que realizara un plan de investigación, pero para el siguiente trimestre. Ellos lo que necesitaban era tiempo para cubrir lo que estaba pasando y no dar a luz o confirmar, podríamos decirle así, confirmar que había un fraude. Ya lo reportó, ella lo reportó, pero su jefe inmediato, el presidente del corporativo, lo que hizo fue poner y decirle, haga un plan, pero de aquí al siguiente trimestre. Entonces, usted ya hizo ese procedimiento, ya lo informó. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar así? Con los brazos cruzados, ya se quedó así. ¿Qué va a hacer? Está viendo un fraude. No es un auditor independiente, es un auditor solicitar, aquí tengo otro punto de vista, solicitar todos los documentos para realizar un examen de todos los movimientos. Sus opiniones son muy buenas y son excelentes, pero leamos otra vez el escenario. Lo que sucede es que el presidente, el dueño de la compañía, no cree, no confía, no le gusta el control interno, no tiene la empresa. Entonces, ya investigaron, están haciendo lo posible, pero recordemos que para que usted llega como auditor ante uno o ante otro en otra empresa, lo que va a necesitar es que otras personas le brinden la información. Imagínense, el presidente de la empresa no está de acuerdo en que usted siga con esa investigación. El presidente de la empresa le está diciendo que le dice, haga un plan, pero para el siguiente trimestre. No le dice, suspendamos aquí las operaciones y mandemos una auditoría forense, una auditoría de 5 o 6 años atrás, hay que ver qué pasó. Él no está asustado. Él lo que quiere es que usted tenga más tiempo, pero tiempo tal vez es más para él. Entonces, el procedimiento hasta ese caso está bien, pero ahorita ya saben que hubo un fraude, porque a eso, así termina el tema. Se llegó a determinar el fraude más grande de la historia. Ya se determinó el fraude. Entonces, ¿qué van a hacer? Su jefe inmediato no está, no los escucha, no está de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tengo 2 puntos de vista más, se los voy a compartir. Pedir soporte e investigar desde dónde proviene el fondo con personas externas. Es un punto de vista muy positivo, esto no lo menciona, es algo bien importante. Sí ya tienen la información, recuerden que ellos guardaron toda la información en un equipo de un almacenamiento masivo, que ya vimos el tema, para que no se terminara o no se perdiera toda la información. Entonces ya tenemos eso es muy bueno, hacer unas confirmaciones externas. Tengo aquí otros puntos de vista. Tendría que ir a la autoridad máxima de la empresa. Entiendo que sería, tomando en cuenta que podría costar la vida. Sí, en un extremo es cierto. De hecho, han fallecido muchos de nuestros colegas por hacer bien su trabajo, entonces sí tiene toda la razón. Aquí, si el presidente o el gerente no nos hace caso, podríamos emitir un informe ante el gobierno corporativo, o sea, ante el consejo de accionistas, ¿verdad? Para poderlo informar jerárquicamente. Ese sería un paso muy bueno. No sé si cada uno podría denunciar penalmente a la persona que está realizando el fraude. Aquí, a la compañera que me da este punto de vista, no es, por ejemplo, que usted diga, yo encontré esto y fue Nancy Escobedo. No es tanto así, sino que es una denuncia por fraude, sí, pero para la empresa, no con el nombre del empleado o de la persona, porque eso en este momento no nos consta. ¿Y por qué no nos consta? Porque no nos están dejando investigar. Entonces, la denuncia iría por fraude, pero por la empresa, no por los empleados como tal. Y aquí está el siguiente punto de vista que confirma lo que la compañera dice hace un momento. Realizar la denuncia ante el Ministerio Público como auditor interno de la irregularidad por no tener la
para no tener complicidad con el delito. Perfecto punto de vista para la compañera que nos mandó eso. De hecho, eso es lo que debemos hacer. Ya informamos al gerente, el gerente no nos hizo caso, informa al gobierno corporativo, llámese junta directiva, consejo de accionistas, junta de socios, a cualquier órgano superior, ¿verdad? Lo tenemos que informar, documentar que estamos realizando los informes necesarios y si aquí ya no nos contestan, ya no nos apoyan, debemos denunciar. Aquí hay otro punto de vista, es muy complicado porque desde la gerencia se ha solapado el fraude, así que yo lo veo, o sea, así lo veo yo como que si hubiera sido accionado. Es correcto, o sea, ese es el panorama que nos están enviando. Nos están diciendo que estamos en una empresa en donde se está comprando equipo de computación sin documentación de soporte, en donde una pérdida de varios millones de dólares se convirtió en una ganancia de otros millones de dólares. Lo que están haciendo es hacer mal la contabilización de varios registros para defraudar. Aquí puede ser desde el mismo fisco y a los mismos dueños, ¿verdad? Es posible que hasta si siguieran repartiendo las acciones, ¿verdad? Y mantuvieran esa línea, ¿verdad? Pero había un departamento de auditoría interna que aunque no lo dejaron hacer el trabajo, lo encontró. Y aquí va un punto de vista o un consejo de futuros colegas. Mantenga la ética, su integridad y su independencia de criterio a donde quiera que usted vaya. Nuestra profesión se basa en eso. Somos confianza para nuestros clientes. A usted lo van a buscar porque alguien tiene un problema y necesita salir de ese problema. Pero si usted no mantiene integridad, si usted no mantiene su independencia, si usted no trabaja con objetividad, en lugar de buscar más socios, más clientes, va a tener menos clientes y con el tiempo se puede involucrar en cosas que no son negativas, ¿verdad? Entonces, este es un panorama completamente diferente. Identificamos malos registros, la parte del fraude, y aquí hay algo que nadie me mencionó, que sí tenemos que seguir platicando y que me gustaría que ustedes lo identifiquen porque aquí hay alguien que me manda su punto de vista, lo voy a compartir porque es el último que voy a compartir para seguir con nuestra clase. Aquí hay una mala práctica de operaciones y los controles internos nunca se aplicaron. Y ese es otro punto muy importante. Si usted va a trabajar como auditor interno, tiene que saber que su trabajo se va a basar en la correcta aplicación del control interno, en el cumplimiento de leyes y reglamentos y en la determinación de la eficiencia y eficacia de las operaciones. Estos tres ejes de la auditoría interna son básicos para que usted pueda realizar bien su trabajo. Si desde hace mucho tiempo la información que llegaba a mi departamento de auditoría estaba mala, yo no puedo seguir sobre esto. Entonces, es muy correcto lo que está viendo. Aquí está, de la misma persona, sigue con su punto de vista. Hay una mala decisión por parte del CEO de la empresa, que sería el gerente, ¿verdad? Tiene que llevar controles internos y no dejarse manipular. Yo, como auditor, y debemos reportar todos los movimientos. Es lo que hemos venido comentando. Por el momento, creo que acá alguien más está escribiendo un comentario. Voy a esperar este comentario y vamos a continuar. Recuerden que esto es para que ustedes vean que en realidad allá afuera hay muchos problemas, pero hay algo que era lo que yo les decía que nadie lo ha identificado. Al tener esto presente, este panorama que tenemos en pantalla, quiero que veamos lo siguiente. Identifican qué riesgos están identificando de auditoría. Aquí, en este caso, plenamente tenemos que identificar varios riesgos de auditoría. Y esto se los voy a dejar como tarea en lo que seguimos nuestra clase, porque nuestra clase tiene que ver con riesgos. De hecho, es por eso que escogí este caso para esta clase, para que podamos tener una visión de que los riesgos no siempre, cuando los planificamos, nosotros los vamos a cumplir
o los vamos a disminuir conforme la conducción de auditoría. Hay riesgos que vienen en la conducción de su trabajo como auditor que le llegan sin que usted lo haya tomado en cuenta. Entonces, algo muy importante para que lo tomemos en cuenta. Gracias por la participación. Fue muy activa la participación para este tema. Vamos a continuar con, ya entrando de lleno al tema que es la evaluación de la seguridad. Y vea qué importancia puede tener la seguridad en una empresa. Y aquí empezamos, vamos a darle un giro bien grande al tema de la determinación del fraude y el problema de que no quisieran reconocer nuestro trabajo como auditor. Y vamos a entrar a la parte de auditoría computarizada hablando de la evaluación de la seguridad y la determinación de posibles riesgos cuando estamos evaluando la seguridad. Entonces, son dos cosas diferentes. Recordemos siempre la parte de los riesgos de auditoría cada vez que usted realice un trabajo, independientemente si es una auditoría interna, una auditoría externa, una tributaria que está muy de moda en estos días, no importa, tenemos que mantener siempre la determinación de nuestro riesgo en la conducción de auditoría. Entrando de lleno entonces al tema de la evaluación de la seguridad, primero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Hoy en día, las computadoras se han convertido en el instrumento que mantiene una estructura en la empresa con una cantidad enorme de información. Esta información es considerada parte de lo más importante para una empresa. Es por eso que para el equipo de cómputo, es decir, software y hardware, debe, por naturaleza, tener ciertos criterios de seguridad para evitar primero para disminuir al mínimo el riesgo de auditoría y para evitar cualquier desastre en cuestión de que la información sea publicada, o sea, que perdamos la información, nuestra seguridad, y al momento de tener este espacio no podamos trabajar. Pero el otro aspecto es que si tenemos esta parte, entonces vamos a tomar en cuenta algo bien importante. Si usted tiene bien organizado todo en su empresa, si la seguridad que le está brindando al software y hardware de la empresa es bueno, podría darnos a nosotros muy buenos resultados y evitar que existan retrasos en la información y que sea una seguridad muy costosa. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer o evaluar la seguridad? Y aquí les voy a presentar 3 objetivos por los cuales nosotros debemos presentar la seguridad. Y quiero que me presten atención a esto, porque sobre esto va la siguiente participación de parte de ustedes. Y es la siguiente. Uno de los objetivos de la seguridad es que nosotros, como auditores, el gobierno corporativo, los accionistas, los socios, los dueños de las empresas, puedan conocer la importancia que es salvaguardar la integridad de la información que se está almacenando en una computadora. 2, que se pueda explicar por qué es importante conservar la integridad y disponibilidad de los sistemas de información. 3, descubrir políticas, procedimientos, prácticas necesarias para mantener la seguridad física del sistema de cómputo. Entonces, ya sabemos por qué es importante realizar la evaluación de la seguridad. Entonces, dentro del proceso de la auditoría para darle seguridad a la informática, dentro del proceso, siempre, independientemente en qué esté basado mi auditoría, en sistemas, en computarizada o en algún programa específico, vamos a tener
un objetivo de auditoría, que es el primer paso que nos va a servir para esclarecer y dar a conocer cuál va a ser mi trabajo o por qué voy a realizar ese tipo de auditoría. Segundo, que son situaciones muy generales. El procedimiento se lleva a cabo tal y como nosotros lo hemos venido trabajando. Vamos a tener en cuenta el proceso de auditoría de cumplimiento, es decir, verificar que todo lo que estamos realizando, que todo lo que estemos evaluando esté elaborado de acuerdo a las leyes, reglamentos, acuerdos internos, manuales de procedimientos, toda la parte legal de lo que estemos viendo, si se cumple con la parte legal. Y después entramos a esa parte técnica. En esa parte técnica ya llegamos a ver cosas muy específicas, como lo vimos la semana pasada en cuestión del, bueno, hay varios aspectos, pero podemos ver o darles como ejemplo muy general el almacenamiento masivo, el tipo de controles que se utilizan para la determinación del uso eficiente y productivo de los equipos, etcétera. Eso ya es más técnico. Ahora, ya lo evalué. ¿Qué pasa con la seguridad? La parte de la evaluación de la seguridad en un tipo de auditoría computarizada se va a basar en ese proceso técnico que estoy desarrollando de auditoría. Entonces, quisiera que ustedes me apoyen en este momento y que nosotros imaginemos, en base a los objetivos que yo ya les leí, porque se los leí en la clase, de el por qué realizamos una evaluación de la seguridad en una auditoría computarizada, yo les preguntaría ahora, ¿cómo evaluaríamos entonces la seguridad de los sistemas, programas, que es todo lo que es el software, y el equipo de computación, que es el hardware dentro de una empresa? ¿Cómo lo haríamos? Son criterios muy, cada quien, ¿verdad? Muy particulares. Entonces me gustaría que cada quien o a quienes les gusta participar, porque es muy importante, ¿verdad? Pero me gustaría que me dé su punto de vista. Si usted tuviera que evaluar en este momento, si trabaja, digamos que lo vamos, imagínenlo en su trabajo, si usted tuviera que evaluar la seguridad del hardware y software de su empresa, ¿qué haría? ¿Cómo le realizaría esa evaluación? Bueno, quisiera escuchar algunos puntos de vista. ¿Cómo va a evaluar usted la seguridad de los sistemas de cómputo? Ya les apoyé, les di los objetivos, o quisieran que les pusiera otra vez los objetivos para saber, porque si usted tiene un objetivo, sabe cómo se puede realizar. Aquí me dan un punto de vista, una revisión profunda y selectiva. Sí, está bien, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo podría usted estar segura o podría mantener un criterio muy, digamos, un criterio correcto o un criterio que a usted le convenza suficiente y competente de que la seguridad del equipo de cómputo está muy bien? Revisión profunda, dice una compañera, otra persona me dice, le pediría el apoyo a un ingeniero en sistemas para que lo evalúe y me presente su informe. ¿Está bien? Vamos a, vamos a hacer algo. No es que no esté bien sus puntos de vista, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener presente, no es lo mismo que yo llegue y le diga, ay,
voy a ir a ver cómo está la seguridad de mi equipo. Vea, la parte de seguridad, ¿qué es lo que sigue en mi tema? ¿Qué es lo que involucra? Yo quería saber cuál sería mi punto de vista. Aquí tengo 2 puntos de vista más y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a leer los puntos de vista que me han ingresado al chat y al correo, los voy a leer, los voy a compartir con ustedes. Posteriormente voy a seguir con el tema y antes de entrar a la parte práctica, les voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué harían ahora que ya sabemos cómo se debe emplear la evaluación de la seguridad para los sistemas de cómputo y los programas? Tenemos aquí, en lo que hablé, me llegaron más puntos de vista, así que los voy a leer. La siguiente opinión dice, aplicando restricciones, bloqueos de puertos, apoyando con manuales de procesos para la seguridad de la información. Este punto de vista está más encaminado a lo que correctamente debemos realizar. Primero, aquí hay otro punto de vista. Primero, solicitaría el reglamento del sistema de seguridad. Otro sobre la licencia del software. Aquí hay algo bien importante. El compañero que mandó este punto de vista, es muy importante que ustedes soliciten manuales de procedimientos, políticas y que de forma personal nosotros tengamos que tener ese escepticismo profesional. Yo me imagino que ustedes ya tuvieron el curso de ética o lo están llevando, en donde les van a dar a conocer todo lo que es el manual el código de ética del auditor, que son los términos que hoy estamos hablando mucho, ¿verdad? Cuando usted vaya a realizar una auditoría, si usted es un campo que nosotros no manejamos, la primera parte de cuando estamos realizando nuestro objetivo es investigar. Hay algo que nosotros tenemos que investigar. Entonces, yo tengo que investigar qué tipo de leyes, qué tipo de reglamentos son aplicables para esta auditoría. Si existen en base a la jerarquía de las leyes, me voy a entrar a una parte legal, pero es importante porque tenemos que evaluar, como lo decía en una presentación anterior, la parte del cumplimiento de nuestros procedimientos y luego la parte técnica, ¿verdad? Es algo que debemos tomar en cuenta. Muchas gracias al compañero que nos tomó en cuenta o que nos compartió su punto de vista. Aquí, acá hay otro punto de vista y dice, ya se lo perdí. En primer lugar, revisaría si existe un manual de procedimientos, perdonen, pero es bastante, entonces ahora lo voy a compartir con todos, lo que la compañera me dice, y me dice, en primer lugar, revisaría si existe un manual de procedimientos y si este manual existe, dependiendo la jerarquía que de cada persona tenga los permisos requeridos para hacer su labor diaria. Dependiendo del puesto, si debería tener acceso al sistema, lo primero que se debe hacer es, y si esto es seguro y si las personas deben firmar un contrato de confidencialidad. Perfecto. Este tema ya es un poquito más técnico, está muy bien. Aquí dice otro punto de vista, solicitando el apoyo del área de informática si lo hubiera. Muy bien, recuerden que esta misma aplicación, esta misma pregunta se las voy a hacer al terminar mi explicación. Esta era como para ver en qué panorama estamos, ¿verdad? Si realmente ustedes están pues ya sumergidos o si comprenden por qué es tan importante evaluar la seguridad. Aquí hay otro compañero y dice, procedimientos y políticas se revisan primero y luego verificar que la seguridad está total ante todos los equipos de IT, que sería el tema de la información o la informática y la tecnología. Bueno, entonces, gracias por sus puntos de vista, muy buenos. Ahora vamos a entrar de lleno al tema. Disculpen. La evaluación de la seguridad es muy importante porque nosotros debemos estar conscientes que nuestra empresa o que la empresa que yo voy a auditar debe estar segura. ¿Ante qué? Ante ataques externos. Imagínense que estamos haciendo, o yo estoy trabajando como auditor interno del Tribunal Supremo Electoral, que lo he puesto mucho de ejemplo, y créanme, yo no trabajo ahí, pero solo es un ejemplo, ¿verdad? Imagínense toda la información que puede tener previo, durante y después de un proceso de elecciones el tribunal. Imagínense que tuvieran ataques externos, que hubieran hackers, que tuvieran virus sus sistemas, que no existiera una logística ante cualquier adversidad. Imagínense que, no sé, ya ha pasado, que la gente molesta vaya y queme todas las boletas. ¿Cómo van a responder ante esto? O que realmente el día de las elecciones hubo una catástrofe y que un desastre natural. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cómo voy a evaluar yo esto? Yo como empresa debo tener la prevención, ahí sí que como lo veíamos la semana pasada, la parte correctiva y preventiva, ante cualquier riesgo de perder o no tener nuestra información correcta. Entonces es muy importante, primero, que nosotros, si somos, o sea, esta postura es desde el punto de vista de una empresa, es muy importante que nosotros mismos podamos tener la claridad de lo importante que es tener ciertos programas o planes de seguridad ante cualquier imprevisto. Por eso, la seguridad debe ser sumamente importante para combatir una emergencia o cualquier caso imprevisto. Pero ya vimos esa parte externa, la seguridad ante hackers, ante virus, ante cualquier salida de información sin autorización. La seguridad, ahora veamos este otro aspecto, que es la seguridad física del equipo. No nos podemos olvidar, el equipo que está diseñado para que manejen dentro de la empresa, hablo de computadoras, no necesariamente son laptops, son aquellas computadoras que también mantienen algún tipo de, no sé, yo no sé mucho de computadoras como diseño, pero sí, digamos, las máquinas registradoras. En los puntos de venta, son computadoras a la larga, las computadoras de escritorio, las laptops, si se trabajan de aquellas iPads para estar ingresando información en la fábrica, en donde se produce, en donde se corta, en donde se despacha, etcétera. Estamos hablando de esa parte física, de mantener la seguridad para esa parte física, porque muchas veces nos enfocamos a la parte externa, digital, que nos podían robar de información, pero no nos recordamos de esta parte física. Así que vamos a tener una parte, eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase, la parte de la importancia y en qué consiste la aplicación de la seguridad física para mantener esas barreras de fuga de información de cualquier eventualidad y que se mantenga de forma confidencial. Hablamos también en cuestión de la evaluación de la seguridad, involucra la parte de estar al pendiente por problemas externos, la seguridad física. Vamos a hablar ahora de lo que es la seguridad lógica y confidencial. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que, bueno, la parte lógica la hemos estado mencionando mucho, porque es algo bien interesante. En este sentido, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener alguna información relativa a los procesos lógicos, es decir, hubo un incendio, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que tener esa parte, ¿verdad? Y en este sentido nos vamos a enfocar a realizar nuestra seguridad en cuestión de los controles de acceso que están diseñados para salvaguardar la integridad de la información que está almacenada en la empresa, en la computadora y cómo controlar esa misma información. ¿Qué pasaría si nosotros no mantenemos una seguridad sobre si no existe seguridad lógica o si se viola la seguridad lógica que ya existe? Los datos pueden cambiar. Imagínense que nos quisieran hacer eso en la universidad y que quisieran cambiar todos los datos, ya sea de sus notas o de sus pagos. ¿Qué problemas tendría tanto la universidad como el estudiante? Imagínense ahora que si no tenemos una seguridad lógica de nuestros datos, se pueda dar que en nuestros dispositivos hayan códigos ocultos en las computadoras que estén robando nuestra información, o que con códigos o con páginas de hackers nos puedan copiar nuestros programas, que hayan entradas de virus que no nos permitan realizar correctamente nuestro trabajo. Entonces, estos escenarios que ustedes ven se pueden dar por la falta de seguridad lógica que puede existir en la evaluación de la seguridad del software y del hardware, o que aunque exista, se violente la seguridad lógica, entonces entramos a este panorama.
Cuando entramos a esto, acá, a determinar todos estos problemas que pudiéramos tener, se van a presentar algunos delitos informáticos. El tema de nuestro análisis fue basado en otro punto de vista. Ahora vamos a enlazarlo, la parte del delito como tal y la parte que nos corresponde en la determinación de esos delitos informáticos. El hecho que yo ingrese a una página, a una IP que no es mía, me da o me trae como consecuencia tener acceso no autorizado y puedo tener problemas. Me pueden acusar de un espionaje informático y ante la interpretación no autorizada de información, me pueden incluso señalar por sabotaje informático, ¿verdad? Entonces eso es algo bien interesante, bien importante que debemos de tomar en cuenta. Los daños a los programas o a los sistemas que se pudieran hacer de forma externa hacia acá también es un delito que se debe evitar. O sea, yo no voy a poner en riesgo mi equipo para que cualquier persona externa o interna tenga este problema. Permítanme un segundo. Perdonen, pero ya estamos acá. Entonces, yo les decía que la empresa se va a mantener digamos que tiene que como cubrir con una capa de seguridad ante cualquier delito para no tener estos problemas. Si usted tiene una oficina contable, imagínense que cualquiera ingrese a su computadora y robe la información, ¿qué va a hacer? Digamos que en el peor de los casos va a encontrar información de sus clientes, los puede ir a extorsionar, lo puede a usted poner en problemas porque va a tener usuarios, contraseñas de sus clientes, ya que todo es digital. O sea, puede haber un panorama muy problemático. Entonces, debemos mantener siempre esa seguridad y como una capa de seguridad, ¿verdad? Dentro de nuestro hardware y nuestro software. La parte física y la parte intangible, que las dos son importantes hoy en día. Un sistema integral de la seguridad va a comprender los elementos administrativos, una definición de una política de seguridad y una organización y división de responsabilidades. Es decir, ya vimos la importancia de mantener ese sistema de evaluación de seguridad. Bueno, ¿qué incluye un sistema integral para mantener una buena seguridad dentro de nuestra empresa? Primero, mantener elementos administrativos. Una definición que sería que exista una persona encargada o que dentro del mismo personal a alguien se le asigne la función de mantener constantemente una evaluación sobre la seguridad. Muchas veces cuando usted llama a un call center, por ejemplo, usted llama y le dice esta llamada será monitoreada por cuestiones de calidad. Puede ser que es por calidad, pero también es por seguridad. Si usted el día de mañana llama y reclama por algo y tienen grabada la información, puede que usted tenga la razón o pueda que sea algo mal interpretado, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la seguridad de las empresas y también transmiten al cliente la parte de la calidad de lo que está realizado. Ya hay una conciencia de parte de la administración, de parte de la gerencia, muy bien utilizada. Ahora nosotros lo vamos a aplicar. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Debemos, si no existe, crear una política de seguridad, que tengamos algo por escrito que nos permita saber cómo actuar ante la seguridad, que exista un rubro económico que nos permita financiar cualquier actividad de evaluación, cualquier, incluso pagos de seguros por robo, por daños, por perjuicios, ¿verdad? Y ya teniendo toda esta parte, nos ganamos, de hecho, con eso nos ganamos un rubro presupuestario que tiene que estar año con año y conforme a las necesidades, pues ir aumentando, ¿verdad? Aparte, en el siguiente numeral, ¿verdad? Tenemos la parte de la organización y división de algunas responsabilidades. Yo organizo mi equipo, divido cómo realizar estas actividades de seguridad
y empiezan a haber responsables. Por ejemplo, si tengo personas que revisen el tema del antivirus, algo tan simple. Imagínense, tengo una persona encargada de verificar el vencimiento de las licencias por el virus, del antivirus, perdón. Imagínense que a esta persona se le olvidó el antivirus para las computadoras del departamento de ventas, se me ocurre. Y hubo un problema, y hubo un sabotaje de información. Aquí, en este escenario, yo ya puedo identificar, la empresa tenía un plan de seguridad, la empresa estaba realizando eficientemente su trabajo, pero hubo un responsable que no cumplió. Obvio, o sea, lejos de acusar a la persona, tenemos un sistema que nos permite identificar fácilmente la debilidad y poder corregir esa debilidad. No es simplemente señalar quién fue, es señalar, fue en este lugar, pero ahora tenemos que actuar de esta manera para evitar que esto siga o que se coloque de peor forma. Ahora, perdón, sí, estábamos ahí con los 3 elementos de la integridad de una evaluación de seguridad. Manteniendo nuestra secuencia, vamos a hablar ahora de la parte de la seguridad lógica. Y esta seguridad lógica va a abarcar estas siguientes áreas. Vamos a ir viendo 3 áreas, que son las que miren ustedes en pantalla. Voy a explicar cada una de de esta manera. Primero vamos a crear rutas de acceso. Es decir, el acceso a la computadora significa, no significa tener una entrada sin restricciones. O sea, cuando hablamos de seguridad lógica, implica, hay empresas que cuando usted llega y le dice, bueno, este es su equipo, aquí está el código con el cual le voy a dar la responsabilidad, usted tiene que firmar una tarjeta de responsabilidad, ve que todo ya está codificado, y en cuestión contable usted observa que están cumpliendo con darle su tarjeta de responsabilidad y que cumpla con estar codificado lo que usted tiene. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahí estamos bien. Ahora, quiere ingresar a su compu y usted quisiera poner su propia clave. No, tenemos que crear rutas de acceso. El tener computadoras no significa tener una entrada sin restricciones. Y aquí va la parte de esa secuencia lógica para nuestras computadoras. Es aconsejable que se les asigne de parte del sistema de informática una clave de acceso, que es la segunda parte, que usted pueda identificar cómo definir esa entrada y salida del usuario a su computadora y dentro del sistema de informática tener esa bitácora de acceso, de descarga, de utilización del archivo, porque existen programas, hasta donde yo sé muy poco de tema, existen programas que ayudan a esa parte. Entonces, hay rutas para el acceso a la computadora, a los sistemas, a las bases de datos. Incluso podemos tener rutas de acceso para usar la fotocopiadora, para usar el teléfono. ¿Por qué? Porque así podemos evaluar. Este empleado, por ejemplo, usa el teléfono para llamar a su mamá todos los días. Este empleado se mantiene hablando con la novia. Entonces, ¿por qué? No porque estemos espiando las llamadas, sino porque puede llegar a ese sistema de seguridad lógica que existe un número al que constantemente llaman y después de un tiempo, pues usted ya sabe que hay una alerta. Eso es como intuición o es parte de la observación que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una auditoría. Y la otra parte, que es la parte de las claves de acceso, hay que identificar de manera consciente y muy buena cómo el proceso se va a distinguir el usuario. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen un usuario y una contraseña para ingresar a la plataforma de la universidad. Yo tengo la mía, pero la mía es como docente. Yo no puedo hacer cosas que ustedes sí pueden hacer dentro de la página. Disculpen, creo que ya estará hablando mucho. Les decía que ustedes pueden realizar algunas cosas que yo no puedo hacer. Y yo puedo realizar actividades que ustedes no pueden hacer, pero ¿qué es lo que está pasando? Que me están dando mi usuario de acuerdo a mi trabajo, de acuerdo a lo que yo necesito hacer en la plataforma. Imagínense que usted tuviera acceso a ver los exámenes antes, a ver las tareas, a ver lo que nosotros mandamos, ¿verdad? No tuviera una lógica lo que estamos realizando, pero se mantiene cierta seguridad para garantizar una posible o una correcta aplicación de lo que nosotros necesitamos. La seguridad lógica abarca como tercer punto el área del software de acceso, de control de acceso. Esto significa
que el software es nuestro sistema, ¿verdad? Que esté diseñado para que pueda permitir un manejo y un control de acceso ante los siguientes recursos. Ustedes ven una gran lista ahí de varias cosas. ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, usted utiliza, se me ocurre un sistema, el sistema que manejamos como ejemplo en clases anteriores, era el sistema para que los empleados registraran la entrada y salida, y así determinábamos si estaban trabajando todas las horas que tenía y si teníamos que pagarles horas extras, ¿se acuerdan? Va. Imagínense que es ese software del que estamos hablando en cuestión del control de acceso. Yo voy a tener acceso, pero porque soy empleado. Ah, bueno, pero puede existir alguien que tenga acceso, que pueda ver, que pueda generar reportes, alguien que tenga acceso para autorizar movimientos, alguien que tenga acceso solo para cuestiones de seguridad, digamos, de que todos van a salir porque hubo un incendio, porque hubo un temblor, entonces colocan ahí una seguridad y se va. O sea, cosas tan sencillas, pero que el mismo software nos permita tener el control sobre quienes van a tener acceso a la información y sobre cuándo ingrese esa información. Entonces, esto nos puede dar la pauta o el acceso a personas, programas de librería son como las bases de datos, archivos de datos, que no todos tengan ese archivo o que solo puedan ingresar, no lo puedan consultar, etcétera. Programas de aplicación, módulos funcionales, utilerías, dirección de datos, diccionario de datos, archivos, programas, comunicaciones, todas esas cosas relativas a ese acceso que nos puede dar desde el control. Les voy a robar unos minutos, voy a tomar un poquito de agua porque tengo un poquito de tos y vamos a seguir con el tema. Les voy a robar 2 minutos. Bueno, perdonen, creo que hoy estuve hablando más o me preocupé más de la cuenta y hoy me dio un poquito de tos, pero ya tomé un poquito de agua. Muchas gracias por su espera. Seguimos platicando en cuestión de ahora, la secuencia de las preguntas, ¿verdad? O de los temas hablando de la evaluación de la seguridad. ¿Qué otros tipos de software de control de acceso pudiéramos encontrar? Y aquí, pues pueden haber muchos, pero lo que se ha sugerido son, por ejemplo, sistemas operativos. Estas son sugerencias, pueden existir más, ¿sí? Algo que me gustaría dejar en claro. Cuando hablamos de los sistemas operativos, estamos hablando o estamos identificando una serie de programas que se encuentran dentro de un sistema operativo y las cuales van a manejar recursos de las computadoras. Un sistema operativo, digamos un DOS, Access Basic, Visual Basic, o sea, sistemas operativos que me permitan como empresa, por ejemplo, poder, digamos, hay empresas en las que, por ejemplo, en el organismo judicial, usted llega a dejar una denuncia y la persona que se la recibe la ingresa y le da un código de acceso o de entrada, por ejemplo, y después usted virtualmente puede darle le puede dar cotejar cómo va el ciclo de eso, que se la trasladaron al juez, que se lo mandaron a quien lo demandó, que ya hay un citatorio, que hay un careo, etcétera, cosas así. Es un sistema operativo dentro de la empresa porque usted puede rotear cómo va la información y eso se hace a través de computadoras, ¿verdad? Usted está en su casita y puede seguir cómo va eso. Es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez es muy pequeño. Manejadores de bases de datos, otro software de control de acceso que tendríamos que tenerlo, ¿verdad? Y este es un software cuya finalidad es controlar, organizar y manipular los datos que puede proveer múltiples caminos a accesar. Hay empresas que, por ejemplo, tienen su servidor
Y este servidor, bueno, no sé si este es el término correcto, pero por ejemplo, voy a ponerles de ejemplo, digamos, cuando usted puede ingresar información, la almacena en alguna base de datos y de esto, aunque lo haga aquí, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Europa, usted puede accesar porque hay manejadores de esas bases de datos que le permiten abrir. Es como tener cosas en la nube, como tener una nube, pero esa nube, no la nube de su driver o de su OneDrive o de cualquier otra nube que usted maneje, no se refiere a eso. O sea, sí es ese enfoque que se le da a los manejadores de las bases de datos, pero esos manejadores de bases de datos están encaminados más de la parte empresarial que debe existir como un software, como un programa para esas bases de datos. Aparte tenemos lo que son las consolas o terminales maestras. Estas pueden ser definidas como varios programas dentro del sistema operativo que van a proveernos un soporte para el servicio de terminales que se alineen a programas con aplicaciones. Aquí hay algo bien importante. Disculpen que mantenga un poquito de tos. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, el software que utiliza la SAT. Usted ingresa su información, por ejemplo, va a realizar una actualización de datos, llega la actualización a la SAT y la SAT le contesta. Pero ¿qué sucede? Digamos que usted puede dejar papelería a un banco para solicitar un crédito, se me ocurre, y este crédito, digamos que parte del proceso que ellos hacen es que van a consultar su NIP, si no tiene omisos, si está inscrito con su empresa, si no está inscrito, yo qué sé, si el recibo de luz que usted llevó corresponde al de la SAT registrado, por ejemplo. Entonces ellos vienen y accesan a la información y aunque no tengan su usuario de agencia virtual, ellos pueden ver su RTU y constatar esos datos porque son informaciones que son públicas. Entonces, ahí está pasando o hay un software con una consola maestra o terminales maestras, porque hay un servidor, mega servidor o algo que tiene la base de información, quien la controla. Soy yo como usuario y la SAT como agente activo, yo como agente pasivo, pero que puede ser consultada por varias personas. Entonces, por ejemplo, para la SAT, ellos tienen que mantener unos software con controles de acceso, con seguridad, que muchas veces cuando hay algunos problemas, se cae la SAT y nosotros entramos en pánico, pero si es el último día de declaraciones, ¿verdad? Entonces, esas cositas, por muy simples que sean, son problemas muy grandes en la parte de informática para empresas tan grandes como esta. Otros tipos de información son los software de librerías. ¿Y cuáles son esos software de librerías? Los software de librerías constan de datos y programas específicos que están escritos para ejecutar la función de la organización. El software de librerías son software en donde usted puede encontrar, por ejemplo, la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, los ejes transversales, los indicadores y todo esto irlos comparando con posibles resultados. Yo, como usuario, puedo venir y, por ejemplo, quiero en una cooperativa, quisiera yo tener, que existiera este software, que yo venga y yo quiero conocer cómo van la parte de, no sé, de las inversiones que está realizando, bueno, no puede ser la cooperativa inversiones, pero sí de la cantidad de préstamos que está dando y si los socios están pagando los préstamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y este es uno de los indicadores que está basado en la misión, visión y objetivos de la cooperativa. Entonces, yo vengo y voy a seleccionar en base a la información organizacional si la cooperativa está cumpliendo o sus actividades están cumpliendo al cruzar la información con manejo diario, por ejemplo, controles diarios. Pero esto para mí solo es de consulta. Para la cooperativa es un software que le tiene que permitir el acceso ante sus estrategias, ante lo que realizan los pagos periódicos y que se actualice constantemente. Entonces, podría ser un ejemplo. El software de utilerías es un software que se utiliza en los sistemas para el desarrollo del proveedor de productividad y así asistir a las operaciones por computadora.
Muy bien. Vamos entonces a desarrollar la evaluación de la seguridad. Ya tenemos aquí el tiempo. Ya les di yo el tema como tal de la evaluación de la seguridad como tal. Entonces, yo quisiera preguntarles ahora a ustedes. Ya tuvimos el espacio, ¿verdad? El espacio para que ustedes me escuchen. Yo les hice una pregunta. Usted en su trabajo, ¿cómo realizaría la evaluación de la seguridad? Y me comentaron algunas situaciones. Entonces, ahora yo digo, les lanzo nuevamente la pregunta. ¿Cómo realizaría, ahora que ya sabe, cómo realizaría la evaluación de la seguridad? ¿Cómo realizaría esa evaluación? ¿Qué realizaría? Ahora ya lo sabemos. Estoy a la espera de sus comentarios por medio del correo electrónico, así que si me van a comentar algo, pues estoy acá. Espero sus puntos de vista. ¿Cómo realizaríamos ahora esta evaluación de seguridad, compañeros? Aquí tengo una respuesta corta, pero muy acertada, muy buena. Buenos días, la buena función del programa, evaluando la buena función del programa. Entonces, sí tendríamos que evaluar, ¿verdad?, si el programa de seguridad se está aplicando a cada situación, ¿verdad?, a cada circunstancia. Entonces, es algo bien importante. Vamos a ver si existe otro punto de vista, porque sí sabemos que ahora tenemos que escuchar o tenemos que saber, tenemos que saber esa parte de confirmar, por decirlo así, desde una manera muy general, ¿verdad? Entonces, si existe un manual de procedimientos, yo tengo que saber o evaluar que este manual de procedimientos esté desarrollándose de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay algo, ahora ya sabemos que debemos pedir un manual. ¿Qué otra cosa haría? Ya sabemos la parte de la evaluación del software, del hardware, los controles que deben existir, los accesos, las claves, etcétera. Entonces, ya tenemos esa información. ¿Cómo entonces podría usted tener acceso o cómo realizaría la evaluación de su seguridad? ¿Qué haría? ¿Qué haría? La pregunta es para usted. ¿Qué haría? ¿Cómo realizaría? La pregunta es así. Usted ahora céntrese como auditor. Tiene su mente como auditor. Llega a su oficina en la que usted trabaje y necesita evaluar cómo está la seguridad del software y del hardware. Hace media hora 40 minutos, usted no conocía qué era lo que estaba haciendo, no sabía. Yo les hice la misma pregunta, pero no sabíamos ninguno de los puntos de vista que les comenté. Ahora ya lo sabemos, ya sabemos la parte teórica, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo realizarían entonces esa parte? ¿Cómo la realizaríamos? ¿Qué harían? Ya tenemos un programa, tenemos muchas cosas claras y me imagino que pues podríamos ir incluyendo, ¿verdad? Tengo aquí un punto de vista, ya no lo tengo, no lo tengo. La pregunta es para ustedes, compañeros. Tenía programada una célula de evaluación de la seguridad, es un tipo de papel de trabajo
que vamos a trabajar en nuestra siguiente clase, porque con el tiempo, pues en 5 minutos no la podemos explicar, entonces vamos a ver aquí. Les voy a leer el siguiente punto de vista que ingresó al chat del curso de la siguiente manera. Dice, ahora realizaría la verificación de los sistemas y si el software está cumpliendo con los objetivos planeados al momento de su creación. Si son funcionales las claves, si se renuevan a cada cierto tiempo, si cumple con la seguridad máxima que necesita la empresa. ¿Ven cómo cambió nuestro punto de vista? Antes decíamos, yo le pediría a un compañero ingeniero de sistemas que lo haga. Ahora yo ya tengo una visión más amplia. Me encanta que esto pase, que ustedes tengan un punto de vista y que después de escucharme hablar tanto, tengan un punto de vista mucho más grande. Esto pasa cuando usted pone el empeño de aprender. Entonces, eso a mí me gusta. Las personas que comparten conmigo sus opiniones son muy buenas. Veamos, y muchas felicitaciones a la compañera que me envió este punto de vista. Muy buenos puntos de vista. Veamos ahora, aquí tengo otro punto de vista. Dice, realizaría revisar los manuales para encontrar los puntos de evaluación de acceso, las políticas para los daños del sistema de la información, si hay para evitar que hayan sabotajes, las intersecciones o cualquier tipo de espionaje. Vean qué chulo se escucha esto. Hace un rato tenían unos puntos de vista, ahora tenemos otros puntos de vista y eso es gracias a que cambió nuestro punto de vista porque escuchamos la parte teórica. Nunca se olviden de leer. Siempre como auditores tenemos que estar leyendo constantemente. Ustedes ya van en un 9º semestre. Tenemos que leer mucho. No es que pasen leyendo todo el día, pero por lo menos a la semana traten de leer algo que les ayude a formarse constantemente como profesionales. Leer las notas del Colegio de Auditores, del ICPA, mantenerse informados es bien importante para que ustedes tengan mucha información. Las dos compañeras que nos compartieron su punto de vista, muy buen punto de vista, y así como ellas me enviaron su punto de vista al iniciar la pregunta inicial y ahorita, y yo fácilmente pude ver cómo cambió. Muy buenas a las dos compañeras que participaron y que compartieron sus puntos de vista, muy buenos puntos de vista. Muchas gracias por compartir con nosotros de estos puntos de vista y felicitaciones porque en serio se ve que al escucharme hablar, porque no es una interacción muy estrecha, pero al escucharme hablar, mi criterio cambia con aprender, ¿sí? Incluso me atrevo a pensar que con el caso que vimos, su forma de actuar ante cualquier adversidad pudo haber cambiado y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Esa influencia que quisiera crear en ustedes para cuando sean profesionales. ¿Quién quita? Y en el futuro podemos realizar una auditoría juntos, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos alguna inquietud, comentario, duda? La estoy recibiendo al correo electrónico fe054@urural.edu.gt. En ese espacio estaré apoyando con cualquier inquietud. Vamos a pasar a las preguntas de estudio para esta semana. Lo que queremos es fortalecer el proceso de formación académica que ustedes están llevando a cabo. Recuerden que las preguntas para nuestro curso estaban basadas en nuestra clase en vivo. No están basadas en otra parte, porque me han preguntado también, no. Mis preguntas están basadas en lo que yo hablo en la clase, así que si usted pone atención, va a tener las respuestas posibles, ¿verdad? Número 1. ¿Cuál es la actividad de la auditoría en informática cuyo objetivo es conocer la importancia de salvaguardar la integridad de la información almacenada por la computadora? 2. ¿Qué comprende un sistema integral de seguridad? 3. ¿Cuáles son las áreas que abarcan la seguridad lógica? 4. Es un software cuya finalidad es controlar, organizar y manipular datos, ya que provee múltiples caminos para accesar. 5. ¿Qué tipos de delitos informáticos existen? Bueno, es así como vamos a llegar a la finalización de la clase para hoy. Yo quiero agradecer mucho
su interacción el día de hoy. Para mí es sumamente importante que usted me escriba, aunque sea, buenos días, licenciada, ya estoy presente en la clase. Si ustedes no me escriben para decirme que no se escuchaba el audio al inicio, yo hubiera terminado mi clase sin que ustedes me escucharan. Entonces, gracias por estar presentes en mi clase. Una disculpa sincera, algo le toqué a mi computadora que en un ratito ya no se escuchó, pero creo que sí logramos el objetivo principal, que fue apoyar su proceso de formación académica. De mi parte es todo por esta semana de clases. Quiero desearles un rico descanso, que la pasen bien en compañía de su familia. Recuerden ver el video de su tarea, de la asignación para todos sus cursos, y no se vayan a olvidar de realizar la evaluación la próxima semana. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases, que sería el sábado 23 de abril. Por favor, nos vemos la siguiente sesión. Que Dios les bendiga, se cuidan mucho y estoy a la orden. Si necesitan alguna duda, algún comentario, sugerencia, inquietud, ya sea por la tarea o por el tema de esta semana, quedo a la orden por el correo electrónico fe054@urural.edu.gt. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases. Muchas gracias por su atención.